Aire a nuestra invitada del día de hoy, que se acercó gloriosamente, Mónica Rodríguez, que nos viene a hablar desde el Foro Pampeano por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, de los 4 años de la ley. Buenos días de a todos y a la lucha. audiencia. Buenos días, bueno. Sí, 4 años. El 30 de diciembre del año 2020, del 2020, tuvimos la aprobación en el Congreso Nacional de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo y justamente este año se cumplieron 4 años en esa fecha y fue una fecha, un aniversario muy particular para la lucha que hemos tenido desde las organizaciones de mujeres y disidencias por esta ley durante tantos años, durante décadas, y fue particular por el contexto que en ese momento ya se conocía que era lo que iba a pasar y lo que pasó durante todo este año. Ya en diciembre del 2023 estábamos sospechando lo que iba a suceder y lamentablemente sucedió respecto de la implementación de la ley, ¿verdad? Pero bueno, eso si quieren después lo vamos a seguir charlando. Desde el momento que sale la ley, todo el tema de lo que es la aplicación y eso viene en su vida hasta el 2023. Sí, exactamente, claro. Fue así. Siempre que surge una ley, inmediatamente hay que promulgarla. Se promulgó en enero, pero ya venía con un fuerte activismo en todo el país respecto de la aplicación previa de los protocolos de la ILES, de la interrupción legal del embarazo. Ustedes los recuerdan, había mucha actividad, se conversaba sobre esta temática, se planteaban ante los diferentes ministerios de salud y secretarías de salud cómo debía avanzarse. Estaba muy activa el trabajo con los equipos, la capacitación, la difusión de los derechos que iba a tener la ley y esto se acrecienta cuando a partir de enero del 2021 empieza la implementación a partir de la promulgación de la ley. Obviamente, en esos 3 primeros años, del 2020 al 2023, hubo diferencias de implementación en los diferentes territorios, especialmente una marcada diferencia del centro del país hacia el norte, diferenciado de lo que era del centro del país hacia el sur. Nosotras como Foro Pampeano seguimos, por supuesto, integrando la campaña nacional, pero también estamos en redes de organizaciones que hacen seguimiento de la implementación de la ley a través de los monitoreos, ¿verdad? Y a partir de esos contactos que tenemos con el resto de las organizaciones, podemos ver las diferentes realidades que sucedían en la implementación en el país. Pero había habido marcados esfuerzos del gobierno nacional en ese momento de la gestión nacional, con Valeria Isla a cargo de la implementación del programa vinculado no solo de los derechos sexuales y reproductivos, sino también a la implementación de esta ley, mucha actividad en capacitación, en difusión, capacitación para los equipos que necesitaran apoyo en aquel momento de todo el país y por supuesto programas especiales. Hemos hablado mucho el año pasado y también este año sobre lo que sucedió con el plan de prevención de los embarazos no intencionales en la adolescencia. ¿Por qué hablamos mucho? Porque el programa nacional que estuvo vigente hasta fines del 2023 había puesto la mirada muy especialmente en la prevención de estos embarazos, especialmente en las áreas del noroeste y del noreste argentino, que tenían una marcada diferencia en las tasas de natalidad vinculadas con la maternidad adolescente respecto del resto del país. Entonces se trabajó mucho con los ministerios y con las áreas de educación y de salud integradas y de desarrollo social en el norte del país y se logró un éxito notable porque disminuyó
en un 50% las gestaciones, los embarazos en las adolescencias y en un 57% en las edades que van de 10 a los 15 años. O sea, realmente una cifra muy notable, inclusive en comparación con el resto de los países que ya tienen estas legislaciones y estos programas. ¿Por qué? Porque se abordaba la educación sexual integral, se trabajaba con las escuelas, se trabajaba también a nivel social, o sea, no solamente en escuelas y en centros de salud, sino con las comunidades, difundiendo, se trabajaba informando y difundiendo el uso de los métodos anticonceptivos, la colocación especialmente de los métodos de larga duración. Ustedes saben que se conocen habitualmente como los chips, pero que son los implantes subdérmicos, y se trabajó también mucho el tema de la violencia sexual, que ustedes saben que hay territorios cuya la impronta cultural a veces es muy laboriosa trabajarla, pero se hizo un abordaje interesante de esta temática en el norte del país. Y de esta manera se obtuvieron esas cifras, una disminución en un 50% de los nacimientos en la adolescencia y por el otro lado un 57% de disminución respecto de cifras anteriores entre los 10 y 14 años. Lo repito porque es muy difícil lograr esos indicadores, y esto llevó un programa que ya se venía trabajando desde el 2018, 2019 y 2020 hasta el 2023, y a partir de ese periodo se logran estas cifras. Eso demuestra que un trabajo coordinado, sostenido, controlado, observado, corregido, si hay que hacer correcciones, impacta fuertemente en los indicadores de salud de la población. Bueno, ese plan, a partir de, ya lo vimos, la amenaza que había a partir de las declaraciones del que iba a ser el futuro presidente a partir de diciembre, y de los y les colaboradores de su programa, inclusive en las palabras de no solo ministros, sino también diputados y diputadas. Entonces nos llamaba la atención y nos alertaba sobre lo que podía suceder. Bueno, el Plan Eña se desfinanció, porque hay dos maneras de afectar el cumplimiento de una ley. Una es, como existe la amenaza, intentar derogarla. O sea, una ley que fue aprobada luego de un debate absolutamente democrático y extendido, inclusive como casi ninguna ley hemos visto durante el periodo democrático, debatida, y que ingresó el debate también a la comunidad y a las familias y a la sociedad. Esa ley, nuestra ley, fue aprobada con todas esas condiciones democráticamente. Recordemos, hubo dos momentos de gran debate en el año 2018 y 2020. Se logra la aprobación, pero luego hay que hacer la implementación. En este momento, y a partir de la asunción del actual presidente, hay como una sombra de amenaza respecto de derogarla, la ley, o sea, inhibirla como norma de aplicación obligatoria. Marcaron un fuerte interés para el año que viene, digamos. Exactamente. Pero hay otra manera de hacer que una ley pierda estado de vigencia, y a veces se logra inclusive sin haber hecho ese tratamiento por la derogación. Ingresa la sospecha de si está o no vigente la ley, y eso nosotros lo palpamos dialogando a veces con la comunidad, en encuentros, a veces cuando hablamos con alumnas o alumnos o alumnes en las escuelas o inclusive en la universidad. ¿Está vigente la ley? Te dice la gente. Sí, la ley está vigente, pero hay una manera de hacer que ingrese la sospecha también, y es desfinanciar los programas. Y ese es el punto en el que estamos en este momento. Esa es la realidad que lamentablemente en el 4º aniversario hemos denunciado masivamente desde todas las diferentes organizaciones y desde la campaña nacional. No se ha derogado la ley está vigente, pero están siendo desfinanciados los programas. Y vamos a hablar de poquitas cifras, pero vamos a decir esto. Por ejemplo,
La compra de medicación, de insumos medicamentosos, se ha desfinanciado en un 100% cuando los que hay que comprar es mifepristona y misoprostol. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? No han realizado compras a nivel nacional de estos dos medicamentos que son sumamente usados y necesarios para las interrupciones de las gestaciones, ¿sí? Tanto de la IVE como de la ILE. No lo han comprado, o sea, y no lo han distribuido. Claro. ¿Esto qué genera? Una gran inequidad. Hay provincias que tenemos esos insumos porque sus programas y sus gobiernos han impulsado la adquisición de esos elementos. Hay provincias que inclusive han visto disminuir las producciones de esos medicamentos en sus laboratorios provinciales, y hay provincias que ya a mitad de año no tenían esos insumos o carecían de esos insumos. Y hemos escuchado aberraciones como, por ejemplo, hacer una lista de espera para las mujeres que han solicitado interrupciones porque no tienen la cantidad de medicamentos, de pastillas necesarias como para poder atender todo con recursos adecuados, claro, toda la demanda. Sabiendo que además hay un plazo para hacerlo. Por supuesto, el plazo, ahora lo comentamos, ¿no? Pero por ejemplo, cuando una mujer o una persona con capacidad de gestar se acerca y solicita una interrupción, para que sea una interrupción voluntaria del embarazo, es hasta la semana 14 inclusive, o sea, desde el momento en que se tiene la confirmación de la gestación hasta la semana 14 inclusive. Eso se llama interrupción voluntaria del embarazo, suele ser la forma más frecuente y el modo más frecuente que la gente se acerca en ese periodo. Generalmente alrededor de la semana 9-10 se acercan, inclusive antes, pero vamos a decir, pongamos un promedio en la semana 9, se acerca, del momento en que se acerca al centro de salud y informa cuál ha sido su decisión, la ley te fija 10 días corridos para que se cumpla con ese pedido de la persona. Para eso vos tenés que tener los recursos, claro, tenés que hacer el acompañamiento, la explicación y tener el recurso. ¿Qué es lo adecuado y qué dicen nuestros protocolos actualizados? Que se tiene que usar mifepristona, que es un comprimido, y luego de las 48 horas empieza el tratamiento con los comprimidos de misoprostol, ¿sí? O sea, es un comprimido de mifepristona y después los comprimidos correspondientes de misoprostol. Ese, digamos, kit, ese conjunto de medicamentos, algunas provincias no han contado ya desde mitad del año 2024 porque no había sido repartido por nación y las provincias estas que nombramos no habían podido adquirirlos de alguna manera. Tenemos que decir entonces que ahí ya hay una inequidad, hay una diferencia y es incorrecto, porque si todo el país tiene que tener una ley vigente, uno de los principios es que sea igualitaria la aplicación en todo el país. Entonces claro, había personas que vivían en provincias donde inclusive, lo han comentado las compañeras referentes de las organizaciones, hacían listas de espera para poder atender esas solicitudes. Y en otras provincias contamos con esos recursos y periódicamente, ustedes lo saben, el Foro Pampeano cada 3 o 4 meses se reúne con las autoridades del Ministerio de Salud y estuvimos monitorizando este año esto. Inclusive este año nos hemos reunido con mayor frecuencia, justamente alertadas del problema que estaban sucediendo en otras partes del país. Eso respecto de la cuestión del aborto. De las interrupciones. Por el otro lado, si no hay capacitación, los equipos no se pueden seguir capacitando y no tenés nuevo personal que capacitar sobre las temáticas. Claro. Eso también genera un desluce y pone en riesgo un programa cuando vos no tenés permanentemente capacitación y actualización de los equipos. La capacitación es muy importante. Por el otro lado, perdón que te interrumpa, sí. ¿El Foro Nacional realiza capacitaciones? ¿La campaña nacional? Sí. No, la campaña nacional no. La que realizaba capacitaciones sistemáticas en todo el país era el Ministerio de Salud de la Nación, en la gestión previa, periódicamente capacitaba
y las organizaciones Acompañaban. que estamos dentro de la campaña, las organizaciones que estamos, activamos en esas capacitaciones. Por ejemplo, doy un ejemplo, el Foro Pampeano durante todo el año 2024 se ha ocupado de hacer capacitaciones en una forma de interrupción de embarazo que no es por pastillas, sino por método instrumental, que es el AMEU. Entonces, desde el foro y en acuerdo con el ministerio, porque lo nuestro es no hacer algo separado, sino en acuerdo con el ministerio. ¿Por qué? Porque es en el Ministerio de Salud donde están los equipos de que trabajan en las diferentes localidades de la provincia. Hicimos una capacitación específica para este método instrumental que se conoce como AMEU, que es la sigla de aspiración manual endouterina, para los primeros niveles de atención. ¿Qué quiere decir? Que ya esta práctica la puedan aprender desde los primeros niveles de atención para las interrupciones de pocas semanas, generalmente hasta la semana 12 en los primeros niveles de atención, para que tenga la persona que solicita una interrupción tanto el método medicamentoso como el método instrumental, y si lo que requiriera. cada cuerpo es un mundo y no a todo el mundo la medicación le puede resultar porque bien, hay digamos. diferentes motivos, porque hay personas que quieren hacer en un solo paso la interrupción, o sea, empezar un proceso y que finalice en el mismo tiempo, digamos, porque a veces no quieren traslados o no quieren ser trasladadas para tener una aspiración manual endouterina porque es el método que decidió elegir, y entonces no tiene que ir a otra localidad donde se lo aplique y se lo podría llegar a hacer en la localidad en la que asiste. También, porque hay que decirlo, hay situaciones en que la persona no quiere el método medicamentoso porque quiere llegar a su domicilio y no tener que comunicar a otras personas que va a pasar por un proceso X, y quiere terminar el proceso dentro del espacio del centro de salud. Entonces nosotras ampliamos, en acuerdo con el ministerio, esta capacitación para diferentes localidades en la provincia de La Pampa. También hay otras organizaciones que realizan capacitaciones en difusión con los medios de comunicación, cómo se difunde la ley, trabajan los contenidos de la ley, enseñan metodológicamente la metodología del uso con pastillas, con mifepristón y con misoprostol. O sea, las organizaciones de la campaña hacemos diferentes capacitaciones, pero el que tenía la responsabilidad de garantizar la igualdad para el resto del país es el Ministerio de Salud de la Nación, que desde el principio, desde que empezó la ley, introducía capacitaciones periódicas. Esto referido a la capacitación. Dijimos entonces también que de financiar sin comprar los insumos y sin capacitar es una manera de hacer caer una ley, porque se va cayendo los efectores que trabajan, los equipos de salud que las brindan y las personas que pueden brindar información. Pero también han desfinanciado los métodos anticonceptivos. Y eso es una contradicción, porque si vos no querés que haya, o tu interés es disminuir los abortos, vos tenés que mejorar la información, la capacitación y la cantidad de métodos anticonceptivos. Han comprado entre 45 y 54% menos de métodos anticonceptivos, ya sean los medicamentosos, como son las pastillas anticonceptivas, como es la anticoncepción hormonal de emergencia, como es las inyectables, los métodos inyectables como métodos anticonceptivos, como los métodos de larga duración, como son los implantes o el DIU. Han disminuido en esos porcentajes la cantidad de compra y la cantidad de distribución de esos insumos. Por el otro lado, es llamativo que también han disminuido la difusión de esos métodos. Y por el otro lado, al mismo tiempo, intentan modificar la matriz de los objetivos
de la educación sexual integral. Ustedes eso lo saben. Es otro de los objetivos de este gobierno, modificar la educación sexual integral en el paradigma, los contenidos y especialmente todo lo que es la metodología del aprendizaje. Habíamos estado hablando justamente que uno de los métodos que promocionaban en asociación con unas ONG, claro, vinculada también a la castidad, la cuestión religiosa, tenía que ver con la abstinencia. La abstinencia, ¿por qué? Porque si ustedes lo recuerdan, el famoso doctor Albino, que habló en su momento en el Senado, recuerdan ustedes que hablaba del no uso del preservativo, el de la cerámica. Exactamente, porque el virus atravesaba la porcelana, bueno, una serie de cosas que quedaron en aquel momento en la discusión pública. Bueno, este famoso doctor Albino tiene, CONIN, una organización que con la intención expresa de disminuir la desnutrición infantil, se van introduciendo en diferentes territorios y no solamente hablan respecto de la desnutrición infantil, sino se involucran con esta temática de los métodos anticonceptivos que no, en realidad, son de muy dudosa e ineficacia, y son ineficaces para muchas personas porque la abstinencia, lo sabemos, es una elección en la vida de las personas, pero vos no podés propiciar con responsabilidad, que es un método anticonceptivo que pueden usar la mayor parte de las personas y por lo tanto también es muy dificultoso en el caso de la adolescencia. La implementación de estos métodos. Y hay otros métodos también, el famoso método Billings, que en su momento sí fue aprobado por la Iglesia Católica también, y usado en diferentes territorios mundiales. Se usaba mucho en África, por ejemplo. ¿Qué es? El método Billings es el método de observación del flujo. Claro, saber cuándo está ovulando. ¿Por qué? Porque el flujo tiene el flujo habitual del que tenemos las mujeres, vaginal, se modifica en las diferentes etapas del mes. Cuando ovulás tiene ciertas características que desaparecen cuando no ovulás, pero es muy difícil para una persona observar. Tenés que tener un entrenamiento muy particular y además puede haber modificaciones que no son estrictamente las fisiológicas habituales, sino que se modifica esa secreción vaginal y vos podés tener una errónea interpretación de lo que estás observando. Bueno, tiene que ver entonces, ustedes fíjense, disminuyeron la distribución de pastillas anticonceptivas, de inyectables anticonceptivos, de métodos de larga duración como el CHIPS o el DIU, pero también de los preservativos. Esto significa que cuando vos disminuís, no distribuís, no comprás preservativo y no los distribuís, estás afectando no solamente la prevención de los embarazos no deseados, sino las infecciones de transmisión sexual, que es otro objetivo de un programa de salud sexual y reproductiva. Entonces, realmente la irresponsabilidad que estuvimos observando en este año de funcionamiento de esta área gubernamental a nivel nacional es grave. Y ya venimos encima de años de ausencia total de campañas para el cuidado, digamos, de la salud sexual en su amplitud, ¿no? La lucha contra el VIH, o sífilis, bueno, todas las enfermedades de transmisión sexual. Yo la verdad que no he escuchado campañas intensas, se quiere, en ese sentido. Creo que el único tema respecto a la sexualidad en agenda era la cuestión del aborto, pero después no sé dónde se hablaba ahí en realidad las campañas es probable que no hayan tenido una difusión notable, pero lo que sí vos tenías era, y nosotros lo hicimos, fuimos y monitoreamos en el año 2023, 2022 y 2023, monitoreamos cómo se difundían esas
esos derechos, que son derechos, a la salud integral a través de folletería, a través de cartelería en los centros de salud. Cartelería en los centros de salud había muchísima. Sí, está atestado de carteles. Cartelería había muchísima. No sabes qué leer. Folletería había mucho menos. Folletería es la que vos podés introducir en le das la entrega, el folleto a la persona que viene a la consulta. Pero sí había cartelería. Nosotras sí, y ese es un reclamo que le hicimos al Ministerio de Salud local, ¿no? Como cuando presentamos el informe, es que se utilicen los aparatos de televisión o los aparatos de difusión en las salas de espera y que se active la difusión de estos derechos, la información especialmente en las salas de espera. Sí, también trabajamos con los equipos de salud y los equipos de salud en el interior del consultorio, especialmente las trabajadoras sociales que recibían por otras consultas, difundían no solamente la temática de los métodos anticonceptivos, sino que también difundían la línea provincial que tenemos desde el año 2020, que es una línea que funciona en este momento de lunes a sábado de 8 de la mañana a 20 horas, y toda esta información que vos tenés o consultas o dudas o reclamos o denuncias porque no te han atendido adecuadamente o porque querés tener información y considerás que no te han dado la adecuada información, podés escribir directamente un WhatsApp a la línea o llamar personalmente, y de 8 a 20 horas, de lunes a sábado, vas a recibir información. Pero por otro lado, porque es necesario decirlo, la educación sexual integral, que en los niveles iniciales se tiene que dar acceso al reconocimiento del cuerpo, al respeto de nuestro propio cuerpo y del cuerpo de los demás, a poder hacer prevención de lo que se llama abuso sexual en las infancias y en las adolescencias tempranas, también debe tener contenidos vinculados a la información sobre estos derechos. Y nosotras vemos un error en esto, en la implementación de la educación sexual integral. No es educación sexual integral no hablar durante todo el año, que el silencio también es una forma de educar, y de repente llamar al médico o a la médica o al profesional de la sala para que venga una vez a dar los métodos anticonceptivos. La información sobre métodos anticonceptivos, sobre interrupción del embarazo, sobre diversidad, sobre los cuidados del cuerpo, también tiene que difundirse por otros espacios. La escuela puede ser un espacio, los medios de comunicación son otro espacio. Por eso nosotras difundimos en campañas que el derecho a consultar a la línea cuando tenés dudas, el derecho a la interrupción del embarazo, y difundir la integralidad de nuestro lema, que es la educación sexual para decidir, los métodos anticonceptivos para no abortar y el aborto legal, seguro y gratuito para no morir. Es una integralidad. Y creemos que en la medida en que todos asumamos, todos los que integramos una comunidad, incluyendo las organizaciones sociales, que se nuclean para jugar, para acompañar, para nutrir, para alimentar, para dar equidad a nuestros niños y adolescentes, también pueden cumplir un rol interesante, que es la difusión de estos derechos. ¿Por qué? Porque hay que aprovechar todo contacto con personas que somos sexuadas, porque si hay algo que tenemos en común los seres humanos es que somos seres sexuados desde que nacemos. La sexualidad la ejerzamos en relaciones sexuales o decidamos no tener relaciones sexuales, somos sexuados. Y por lo tanto, las dudas que tenemos en torno a la sexualidad
o a cuidar nuestro cuerpo y nuestra salud vinculadas con la sexualidad y la reproducción, están permanentemente en nuestras vidas. Cuando seguramente ustedes tienen contacto con niños, ¿no? Cuando los chiquitos van creciendo y aparecen cambios en su cuerpo, o ven a una mujer embarazada, o ven muchísimo en las redes o en la televisión temas vinculados con la sexualidad, muchas veces con una presentación inadecuada de esas relaciones sin respeto, violentas, agresivas, sin respeto por el otro, es una oportunidad. Ese es el mejor momento para que a una persona, cualquiera fuera la edad, poder sacar la conversación. Casi todas nosotras, que ya somos mayores y hemos tenido hijas, sabemos que el mayor aprendizaje que tienen las niñas respecto de su cuerpo, sobre la menstruación, sobre las secreciones vaginales, sobre el crecimiento de sus mamas, sobre las sensaciones corporales que una niña va teniendo en el curso de su crecimiento, el lugar donde generalmente si hay una fuente de confianza, es en la casa. Eso, en la casa, si hay una receptividad y se trae el tema, las chiquillas, las niñas, quieren hablarlo en la casa. Los varoncitos, los varones biológicos, digamos, aquellos que tienen pene y testículos, también a medida que van creciendo lo van expresando en sus casas. Y aquellas personas que pertenecen a las disidencias sexogenéricas, obviamente van haciendo esos comentarios en el curso, en el seno de su familia y en su grupo de pertenencia. Hay que generarlo. Hay que espacio, generarlo, ¿no? Eso. ¿Por qué? Porque si no ponemos, después si hay que profundizar, si no todas las respuestas las tenemos en la casa, podemos ir al centro de salud, podemos hablar con la maestra, pero generalmente esas consultas se presentan en cualquier hora del día y está en contacto alguien. Puede ser a veces los padres biológicos, la familia que está en contacto, puede ser la escuela, puede ser el grupo social, en el equipo de deportes que el chico está haciendo, en el club. No necesariamente hay un lugar específico. Por eso nosotras pensamos, y es nuestra búsqueda, que la difusión, el conocimiento circule socialmente. Porque el acompañamiento de una niña, de un adolescente, de una persona que no pertenece a la heteronormatividad, va a tener dudas, no se le va a presentar en el momento en que va a ir al centro de salud. Claro. Lo va a tener en su vida cotidiana. El centro de salud, tenemos que pensar que nuestras niñas y adolescentes, especialmente nuestras adolescentes, van muy poco a los centros de salud. Porque no se sienten enfermos. Porque en realidad no están enfermos, están creciendo, se están desarrollando, tienen procesos que no los viven como enfermedad. No, y si se generó una construcción vinculada a la vergüenza de la sexualidad, es muy probable que no vayan nunca, digamos. Exactamente. O sea, no va a pasar porque no van a ir nunca. Por eso la construcción de la sexualidad no tiene un espacio específico predeterminado. Se hace en la clase de educación sexual el día que va al médico de la salita, o se hace en el consultorio de la ginecóloga, en el consultorio menos hablemos de los varones que no van a ir al urólogo a hablar de los temas de sexualidad. Claro. Se hace en la comunidad, se hace comunitariamente. No necesariamente en una organización social, pero sí comunitariamente. En el juego infantil hay mucho de este tema,
Pero esta concepción muy proyectada desde las iglesias, desde los diferentes cultos, desde una posición conservadora, es no manchemos, y lo dicen así, no manchemos a los niños hablando de sexualidad, como si la sexualidad fuese una mancha. Y eso es algo constituyente del ser humano. Entonces... Sí, después puede ser tarde. Después puede ser que nunca pueda hablar. Y entonces aparecen todas estas personas con una gran carga de violencia, de frustración. Inclusive lo estamos viendo, y no quiero patologizar a una autoridad porque no se la debe patologizar, no debemos, no podemos patologizar a alguien. Ocupa el presidente y su séquito de personas ocupan un rol de responsabilidad. Nosotros no podemos tratarles como enfermos. Sí podemos decir que su forma de expresarse, de conducir, vinculada con los temas de la sexualidad, realmente es alarmante. Y eso es alarmante en una comunidad donde a nuestros niños y a nuestros adolescentes les llega con mucha mayor frecuencia mensajes vinculados con la sexualidad y con la corporalidad por redes, por los métodos, por qué sé yo, por videos, por películas, por mensajes subliminales, más que por espacios donde está ese mensaje está cuidado, está acordado, está siendo transmitido por alguien responsable que va a hacer el seguimiento de ese niño. ¿Dónde deberíamos entonces encontrar esos diálogos? En los espacios comunitarios donde esos chicos y chicas se desarrollan. Las mujeres, ¿no? Yo te voy a contar una experiencia de hace muchos años, pero creo que es válida. En su momento abrimos el consultorio, cuando tuvimos la ley de ligadura tubaria y vasectomía, abrimos un consultorio de consultas de las personas. La mayor parte de las creencias de mujeres que tenían de 5 hijos hasta 13 no habían nunca recibido información sobre métodos anticonceptivos, nunca les habían hablado desde chiquitas que era la menstruación, no sabían cuál era la parte de su cuerpo que sangraba cuando tenían menstruación, no tenían idea de cómo se producía el embarazo, en dónde se localizaba el embarazo, o sea, habían cursado embarazos, su cuerpo había participado de ese proyecto, pero no tenían ningún tipo de diálogo, no habían hablado, no importa la información solamente, sino dialogado. Nunca habían hablado de sus sensaciones personales respecto a los estímulos del clítoris, por ejemplo. Y voy a decir la palabra acá en la radio porque me parece que hay que decirlo. No sabían ni lo que era, ni dónde estaba, ni cuál era para qué estaba en su cuerpo esa parte, ¿sí? Esa parte de su genitalidad. E incluso en el mismo, le da las sensaciones dentro del mismo embarazo, ponele, o posterior, en el amamantamiento, en un montón de situaciones que hacen en el cuerpo, también, ¿no? O sea, digo, no se habla y no se habla de nada. No. Y eso creo que genera como una desconexión físico-emocional ahí. Sí, tremenda. Importante. Y los varones tampoco hablan. Porque los varoncitos, y no quiero separar mujeres, varones como una cuestión biológica, digo, no hablan de sus procesos emocionales. De los varones se espera que los mandatos, ¿no?, que reciben los varones con pene y testículo, que tengan erecciones, que sean eréctiles, o sea, que tengan erección, que puedan reproducirse, ¿sí?, que sean fuertes, callados, que no lloren. Esos son mandatos que reciben. Y de pronto ese cuerpo que nació con esas características no tiene ni esas emociones, ni esos sentimientos, ni se vivencia la persona que porta ese pene y testículos, un varón. Y eso le lleva un proceso a esa persona
que muchas veces es de muchos años, es de mucho dolor, de mucho sufrimiento, de mucha represión. Nuestras mujeres trans, con las que trabajamos, dialogamos, construimos un espacio, nos cuentan permanentemente el sufrimiento que padecieron y el sufrimiento y la violencia que aún padecen. Cuando les siguen hablando en masculino y notablemente tienen desde su exterior y desde su sentir un sentimiento vinculado con lo femenino. Y a la inversa también, o sea, los varones trans le pasa exactamente lo mismo. Inclusive todas aquellas personas de disidencias sexogenéricas que no son ni trans, son bisexuales, son intersex, son no binarias, ¿sí? Entonces, cuando te acercas a todas esa gran cantidad de personas invisibilizadas para nuestra sociedad, que no es que no las ven, no las quieren ver. Entonces, es como muy reducido pensar que un folleto, que una lámina, que un mensaje va a poder reemplazar la comunicación de la sexualidad en una comunidad. Claro. Y cuando, bueno, te comentaba esto de ese consultorio que tuvimos hace muchísimos años, lo que nos habló del silencio que había en torno de la sexualidad, y no de mujeres no activas sexualmente, sino de mujeres que han tenido actividad sexual y han tenido maternidades, algunas deseadas y otras no deseadas. Y también formamos parte de un grupo en su momento que fue Convivir, que era una organización que nucleaba a familiares, profesionales, portadores del virus del VIH-Sida, que trabajó muchísimo en nuestra provincia y que acompañó muchísimo en su momento, porque como en todos lugares de nuestra provincia, de no tener situaciones de SIDA, empezó a tener un pico y en momento cursamos otra situación, ¿no? Otro proyecto inclusive de vida. Nosotras acompañábamos en aquel momento cuando teníamos una sola medicación para evitar el efecto del virus del SIDA en el cuerpo de las personas que ya padecían SIDA. Teníamos solamente AZT, la primera droga que tuvimos. Hoy en día, las personas que viven con el virus del VIH-Sida, que se mantienen muy saludables y con buena calidad de vida, lo ha sido gracias a que pudieron estar acompañadas, a que el proceso del desarrollo de medicamentos se expandió y tienen mejor calidad de vida, y que se ha transformado en una patología casi inexistente, porque muchos de ellos no tienen virus detectable en sangre, y además con larga vida, son longevos, cuando era una situación de gran mortalidad al principio, ¿no?, de la pandemia. Por lo tanto, ¿qué produce estos cambios? No solamente tener medicamentos, no solamente tener procedimientos médicos, sino poder comunicar, poder hablar, poder encontrarse con otros, poder pensar que pueden seguir teniendo vida sexual, que inclusive pueden tener descendencia, pueden ahora haber embarazos con personas portadoras, y no transmitirlo a sus hijos, a sus futuros hijos a partir del embarazo, como sucedía muy al principio de la pandemia. Pero todo eso hay que seguir sosteniéndolo con medicamentos, con atención, con equipos de salud, con preservativos, con educación, pero con diálogo dentro de la comunidad, fundamentalmente. ¿Para qué? Para que la gente pueda hablar de su sexualidad, pueda expresarse, pueda comunicarse y pueda pedir ayuda cuando tiene dudas o cuando de pronto está cursando algún proceso vinculado a una enfermedad o una patología sexual.
la enfermedad es muy diferente cuando la comunidad lo asume como una parte del proceso de la vida y de nuestra condición sexuada. Yo me quedo pensando cuál es la lógica económica, ya que a ellos, ya que al gobierno le gusta pensar tanto en términos de números, detrás de financiar, ¿no?, toda la ley y todos estos programas, teniendo en cuenta que la prevención siempre es una medida que, o sea, digamos, genera mucho más gasto ir a después a tratar las consecuencias de una sociedad enferma, empobrecida. Pero la idea es que vos vayas a gastar plata a la salud privada. Sí, pero eso no, pero no creo, te juro que no creo que haya una conciencia en realidad sobre las verdaderas consecuencias económicas que va a generar de financiar una ley de este tipo. O sea, que le cambia la vida a las personas. Claro, por supuesto, pero tenemos que pensar en términos de descarte. Claro. Para la política actual hay amplios sectores de la población que son descartables. Ya eso es lo que nos dijeron este año. Somos descartables los jubilados, somos descartables las personas pobres, porque tampoco hay ningún criterio económico en desfinanciar programas de ayuda alimentaria y vos tener más desnutridos y gente enferma, porque desnutrición es casi sinónimo de enfermedad. Entonces no vamos a tener solamente enfermos de SIDA o enfermas de infecciones de transmisión sexual. Vamos a tener niños con neumonías, mujeres desnutridas, con gestaciones con desnutridos fetales, niños que al no estar bien nutridos pueden estar gorditos si comieron muchas harinas y grasas, pero no van a tener un sistema inmune que los ayude a defender. ¿Qué decíamos los pediatras cuando las madres venían y decían, ay, mi nene se resfría todo el año? Espere señora, porque está en contacto con los virus. No teníamos tantas vacunas, pero a medida que aparecen las vacunas, que también es una inversión que tiene que hacer el Estado, vos vas previendo diferentes patologías, pero además un niño hacia los 5 años, un niño bien nutrido, criado, con afecto, con la vacunación correspondiente y todo lo demás, a los 5 años tiene una inmunidad completa casi. ¿Qué le permite eso? Si se enferma, defenderse. Su sistema inmune está fortalecido. De los 0 a los 5 años, nosotros sabemos que los chicos el primer año cursan 100 infecciones respiratorias. Por eso los acompañamos a las madres en los procesos. El segundo año tendrá 80, tendrá 50 si tiene otro esquema respiratorio que con menor capacidad para enfermarse o para ser afectados por los virus, y paulatinamente empieza a adquirir una fortaleza su sistema inmune que responde maravillosamente a todos los ataques que antes lo hacían enfermar, ahora no lo hacen. Pero para eso tenés que estar bien nutrido. No tenés que estar parasitado. Si no tenés agua potable, si no tenés cloacas, el gran cambio en la humanidad aparece, no cuando aparece el antibiótico solamente, sino cuando empiezan a tomar agua potable y aparece el sistema de cloacas. Es el gran cambio. Claro. Disminuyen las parasitosis. Entonces, hemos sido... Una de las cosas que también desfinanciaron, ¿te acuerdas que hablamos una vez de una institución, un instituto que regulaba, que hablaba del sistema de cloacas? Claro. Tenía todo el mapeo del sistema de cloacas nacional y qué sé yo, no sé bien cómo funcionaba el organismo ahí en relación con las provincias, pero sé que no existe más, lo eliminaron. Por eso cuando vos decís, no entiendo, no saben, no, sí saben. Lo que pasa es que no les importan esas inversiones que no son gastos, sino que son inversiones que están vinculadas con la prevención, con la salud, y consideran que hay un grupo de la población, el sumum, el punto más alto de hipocresía es, si se mueren de hambre, algo van a hacer. Algo van a hacer. Morirse de hambre no es una elección. Alguien programa que te mueras de hambre. Porque un Estado que es equitativo distribuye. Por lo tanto, esto que estamos hablando que le sucede a un programa que nosotras defendemos
y exigimos que se cumpla, pero no es porque hay que cumplir la ley, es porque hay que cumplir una cantidad de derechos que las personas necesitan. Lo han estado vulnerando en diferentes ámbitos de la población. La alimentación es una de ellas, ¿sí? La atención de la salud es otra, porque la salud pública, en nuestra provincia, por ejemplo, la gente va al hospital público y si no tiene obra social, no tiene prepaga, no tiene... La salud pública le provee el medicamento, le provee los estudios, el medicamento, la atención, la internación, la cirugía. Pero eso no pasa en todo el país. No. Vos no salís del medicamento con el medicamento de la guardia aunque no tengas obra social. Eso no pasa en el resto del país. Te darán algo para bajarte la fiebre en la guardia, pero después vas a tu casa y no vas con el medicamento a tu casa. ¿Sí? Con el antibiótico, con el antifebril, con lo que necesites. Entonces, hay estados provinciales y nacionales que se hacen responsables de eso. Y hay otros estados que desprotegen a los que no tienen el recurso económico para conseguirlo. Y eso es un tema de esa persona que no tiene el recurso o es un tema de responsabilidad social. ¿Quiénes eligen vivir en una sociedad donde algunos tienen recursos y otros no, para comer, para vestirse, para educarse, para cuidar su salud? Yo creo que esa es la gran pregunta. No solamente preguntarnos cómo este gobierno y sus aliados políticos toman estas decisiones, sino cómo las diferentes personas de la comunidad estamos sabiendo lo que hacen y seguimos aceptándolo. Moni, ¿nos querés dejar las líneas que nos contabas hoy? Sí, la línea es una sola, es en toda la provincia de La Pampa, y voy a hacer una mención a la provincia de La Pampa. Cuando el gobierno nacional se ocupaba de que todo el país estuviese comunicado por un 0800 para llamar, recibir información, consultas o hacer denuncias, vino la pandemia. Y nosotras desde el foro, hablando con el ministerio, le decíamos, vieron que tenemos que tener una línea provincial porque no va a dar abasto el 0800 de Nación para todas las consultas que la gente va a hacer desde su domicilio. Eso lo dijimos en marzo, cuando se decretó la pandemia, creo que fue el 20 de marzo, el aislamiento protectivo social obligatorio, el ASPO, ¿verdad? Y nosotras inmediatamente llamamos, nunca me voy a olvidar, llamamos al ministerio y dijimos, necesitamos ya la línea, porque la gente aislada en las casas va a necesitar comunicarse por estos temas, vinculados con todos los temas de salud sexual y reproductiva, a un número. Y si llaman todos a Nación, no van a dar abasto la línea de Nación, tenemos que poner. En 2 meses se concluyó la línea, o sea, se tuvo la línea, se organizó. Este es el número que voy a dar ahora. Por eso es un número que no es un 0800, porque no había 0800 en ese momento disponibles. Es para toda la provincia de La Pampa, desde cualquier lugar que la persona lo necesite, 2954-595-392. Pueden llamar, hablar o escribir un WhatsApp. Les será respondido de lunes a viernes de 8 de la mañana a 20 horas. Son personas vinculadas directamente con el Ministerio de Salud que se van a ubicar desde donde le haga la persona la consulta y ver cómo poder responderle. Pueden consultar métodos anticonceptivos, interrupciones voluntarias o interrupciones legales del embarazo, dudas sobre infecciones de transmisión sexual. Pueden consultar temas de adolescencia, pueden llamarles adolescentes, pueden consultar si tienen algún tema vinculado con la salud mental. Y en definitiva, si necesitan hablar con alguien que los escuche en ese momento, también pueden llamar. Y si, por ejemplo, una persona no quiere consultar en el centro de salud que le corresponde a su barrio o no quiere consultar en el hospital de su localidad, por el motivo que fuere, puede llamar también para que se le consiga un turno en otro espacio.
Y por último, si considera la persona que no ha sido bien informada, que ha sido maltratada, que no le han dado la medicación o la respuesta que buscaba, también pueden llamar. Es una forma de comunicarnos, es una forma de volver a tener más cerca al que tiene la posibilidad de darle una respuesta y acompañarlo. Bueno, Mónica, muchísimas gracias. La verdad que, como siempre, un montón de información. Bueno, gracias. Estuvimos hablando con Mónica Rodríguez del Foro Pampeano por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Vamos a tener que seguir. Sí, gracias a ustedes, gracias al espacio. Me alegra que no hablemos solamente ni del foro, ni de leyes, ni de la campaña, porque esto tiene que ver con, y siempre lo decimos, tiene que ver con derechos y tiene que ver con la vida de cada una de las personas hacia las que queremos llegar en la comunicación. Por eso les agradecemos a ustedes y a todos los medios de comunicación de La Pampa. Bueno, gracias, Moni. ¿Con qué nos Nos vamos? vamos con este temita que me dejaste ayer de La Renga. Ah, Hay un tirano que es para vos. Ya volvemos.